Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra última transmisión de nuestro estudio del primer libro de Samuel. Después de 34 lecciones, llegamos hoy a la lección número 35, que será la última de esta, por lo menos la primera parte de estos dos libros, que originalmente fueron escritos como uno solo, pero que se han dividido en dos por la cuestión de la temática que aborda cada uno. Ya la próxima lección entraremos en detalle en lo que se refiere al segundo libro y nos enfocaremos prácticamente en el reinado de David sobre Israel. Pero antes de llegar allá necesitamos culminar con esta historia y el fin de la monarquía en cuanto al reinado de Saúl, que termina pues con situaciones muy lamentables, muy lamentables, y es un cierre, diría yo, un tanto agridulce. Y es agridulce porque en el capítulo 31 vemos, como es de hecho el título de esta lección, lo que siembras cosechas, vemos la gran cosecha de calamidades y de situaciones adversas y de un fin trágico en la vida de Saúl y de sus hijos, en la vida de sus soldados y también en la vida de algunos habitantes de algunas zonas de Israel, que tuvieron que sufrir las consecuencias pues de todo lo que Saúl había sembrado a lo largo de los años. También es agridulce porque el libro cierra ya en los últimos versos del capítulo 31 con algo, digamos, agradable dentro de todo lo desagradable de la historia, porque vemos a Saúl ya muerto, pero vemos en este cuadro una cosecha de bendición que trata, pienso yo, de opacar un poco, la tragedia de Saúl al estos hombres de Jabes rescatar el cuerpo de Saúl, de sus hijos, y darles sepultura después de haberles cremado. El objetivo general de nuestra lección es reconocer que las leyes y los principios de Dios son inmutables y sus consecuencias son inevitables, indistintamente de que el hombre los acepte o no. Alguien una vez dijo: eres libre para creer y para hacer lo que quieras, pero no eres libre para rechazar o para no aceptar las consecuencias de lo que creas o de lo que hagas. Estas finalmente vienen como parte de un paquete por una sola razón, porque son leyes y son principios. Es como la ley de la gravedad. No importa si la crees o no. Si saltas de un edificio, indistintamente la ley de la gravedad afecta a cualquier cuerpo y a cualquier masa. Bueno, es exactamente lo mismo. En otros términos, la ley de la siembra y la cosecha se le conoce como la ley de causa y efecto. Pero bíblicamente se toma como analogía la agricultura para que podamos, a través de estos ejemplos que son tan comunes, como es una semilla que se siembra y un árbol o una planta o un árbol frutal que crece y que da muchos frutos, bueno, de ahí se toma esta analogía para que nosotros podamos comprender que estas leyes y principios que se cumplen, tanto positiva como negativamente, no hay forma de eludirlos. Nuestro versículo clave para la lección de hoy es el verso 6, que dice así: que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. ¿Recuerdas una lección atrás, un par de lecciones atrás, cuando Saúl va a consultar el espíritu de Samuel y Samuel le dice: mañana a estas mismas horas el ejército de Israel será entregado en manos de los filisteos y tú y tus hijos estarán aquí conmigo? Bueno, es algo que se cumple precisamente en el capítulo 31. El carácter expuesto en la lección de hoy es que Saúl experimentó en carne propia los efectos de la ley, de la siembra y de la cosecha. Yo espero que al final de esta lección cada uno de nosotros adquiramos una conciencia más amplia y que esto nos lleve, ¿verdad?, a tomar acciones en cuanto a que estos principios y leyes que son inmutables y que son universales y que abarcan a todos, creyentes o no creyentes, nos hagan reflexionar que hoy estamos seguramente cosechando la siembra de tiempo atrás, pero que hoy tenemos la oportunidad
de hacer una buena siembra con la esperanza del día de mañana cosechar buenas cosas. Vamos a entrar en materia y vamos a dividir el capítulo 31 porque es un capítulo corto, son solamente 13 versículos. Lo vamos a dividir en 3 secciones. En cada una de estas 3 secciones se muestran lo que son de alguna manera los pilares de esta ley. Los pilares de esta ley, que siguen tomándose, ¿verdad?, de esta analogía de la agricultura, consisten en lo siguiente. Número 1, cosechas lo que siembras. Número 2, cosechas más de lo que siembras. Y número 3, cosechas luego de que siembras. Esto es natural en cuanto a la agricultura, pero también es natural en cuanto a la ley de la siembra y la cosecha o de la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia directa en el resultado de nuestras acciones. Ahora, es curioso que esos 3 pilares de este principio, de esta ley, se muestran claramente en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero que me acompañes antes de comenzar, ¿verdad?, a revisar el capítulo 31 de 1 Samuel. Vamos a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer a partir del verso 7. Verso 7, 8, 9. El verso 7 nos muestra este primer pilar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Pilar número 2, verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Pilar número 3. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Te das cuenta? En esta sección que define de alguna manera, es el pasaje por excelencia que utilizaremos casi que cualquier maestro, predicador de la palabra, cuando querramos hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Indistintamente iremos a Gálatas 6, 7 al 9. Pero en estos 3 versículos que yo recomendaré en la revisión de las semillas en casa, que se puedan considerar a detalle en la medida de que el tiempo se los permita, que puedan observar en el verso 7, 8 y 9 estos 3 pilares. Y te los vuelvo a repetir. Número 1, cosechas lo que siembras. Número 2, cosecharás más de lo que siembres. Y número 3, cosechas después o al tiempo, después de que siembras. Bueno, vamos a regresar a 1 Samuel, capítulo 31, y nos vamos a, de alguna manera, guiar por el orden de los eventos en la historia. Así que este orden que te di hace un momento de pilares 1, 2 y 3 lo vamos a invertir a 2, 1, 3. Comenzaremos con el pilar número 2, que es cosechas más de lo que siembras. Vamos a leer a partir del verso 1 y hasta el verso 7. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Cosechas más de lo que siembras. Antes de entrar en detalle en cuanto a lo que la historia nos refiere, si hay algo que a mí de verdad me tiene cautivado, porque para muchos de ustedes no es cosa nueva lo que les voy a comentar, pero este asunto, ¿verdad?, de las plantas, las flores, la naturaleza, los árboles,
es algo que me gusta mucho, que disfruto mucho, pero más que en la observación externa o de este ornato, ¿verdad?, tan hermoso que Dios nos dio a través de la naturaleza. Detrás de eso hay todo un desarrollo de vida y hay una inteligencia que definitivamente nos supera a escalas que no tenemos ni idea. La inteligencia de Dios puesta en la naturaleza a la hora de que ésta se reproduce. Y es impresionante, de verdad. En casa hemos experimentado en los últimos meses algo que practicamos hace un par de años, que fue sembrar unas semillas de tomates cherry. En esta ocasión, mi esposa se dio a la tarea de que de algunos tomates que consumimos, sembró, pues no sé, quizás unas 20, 30, 40 semillitas, que las encuentras fácilmente en un par de frutos. Pues de ese mismo consumo del día, sembró, y es interesante, y no te voy a exagerar porque hemos hecho la cuenta. Cuando ella me dijo más o menos lo que hemos estado cosechando de tomatitos, yo le dije, no, o sea, ese número yo lo suponía como que es un número ya de orden industrial, y me lo comprobó. Hace una cosecha, ella hace una cosecha más o menos cada tercer día de alrededor de 100 y 120 tomatitos. Y yo dije, bueno, esto está bueno hasta para hacer negocio. Pero qué impresionante es, de verdad, que a lo largo de 2 meses hemos cosechado arriba de 1000 o 1500 tomatitos, de 2 o 3 tomates de los cuales ella tomó semillas, simplemente las plantó en algunas macetitas y listo. No deja de sorprenderme la capacidad que tiene un fruto o unas semillas de reproducirse. Porque una semillita sí te da una planta, pero esa planta te puede dar cientos de frutos que a su vez contienen miles de semillas. El segundo pilar de esta ley, que es siempre vas a cosechar más de lo que siembras, obviamente aplica tanto en lo positivo como en lo negativo. Para nosotros, en términos de agricultura, es fácil de aceptar y es fácil de identificar y es fácil también de reconocer. Pero por alguna razón nuestra mente nos juega chueco cuando tratamos de aplicar estos pilares a estos principios o a este principio de la ley de la siembra y la cosecha a las cuestiones espirituales. Suponemos que no es para tanto, no aplica tanto así. Pero fíjate, en el pasaje de Gálatas que leíamos, en el verso 8, cuando dice, el que siembra para su carne, de su carne dice cosechará corrupción y muerte. Haz una comparativa en cuanto a la siembra para la carne. La siembra para la carne son simplemente algunas acciones. Algunas acciones que, si fueran equiparables a lo que se siembra, pues cosecharíamos algunas cosas similares. Siembras para la carne, cosechas cierta decepción, pero observa cómo se aplica este principio. Cosecharás mucho más de lo que sembraste. Si siembras para la carne a través de algunas acciones, dice, cosecharás corrupción y muerte, destrucción y muerte. No hay manera como de equiparar una con la otra, pero este principio se rige por esa ley. De igual manera, en lo positivo dice, pero el que siembra para el espíritu, y cuando tú te pones a pensar qué es lo que uno puede sembrar para el espíritu, pues también son pequeñas acciones que honestamente no nos hacen ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero pequeñas acciones, dice, hechas, ¿verdad?, en el espíritu, por el espíritu, dice, te dan una cosecha de vida eterna. Bueno, ese pasaje ilustra precisamente esto que Saúl vive. Regresamos al capítulo 31 de 1 de Samuel. Y lo que acabamos de leer no es nada más y nada menos que una gran cosecha de situaciones que hemos revisado ya en la vida de Saúl y que no vamos a mencionar ahorita porque ya las hemos pasado y repasado una y otra vez. Pero desde que Saúl comienza su reinado, en este desprecio, en este dar la espalda, en esta rebeldía, en esta desobediencia a Dios, esas, digamos, entre comillas, pequeñas acciones vienen a generar una cosecha abundante de calamidades. En primer lugar, tenemos que
Dice el verso 2, dice los filisteos el verso 1, dice los hombres de Israel huyeron ante ellos y mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Muchos de esos soldados que habían seguido a Saúl por mucho tiempo y que habían vencido en muchas de sus batallas y que habían sido honrados de alguna manera por su valentía, por su entereza, por su fuerza, su brutalidad, hoy yacían muertos en las laderas. ¿Qué es lo que estos hombres habían hecho? Todo aquí tiene que ver con Saúl. Todo tiene que ver con sus decisiones. En cuanto a estas consecuencias, ¿verdad?, que van más allá de lo que nosotros quisiéramos, son como ondas expansivas. Abarcan generalmente, ¿verdad?, alcanzan primero a aquellos que están muy cerca de nosotros, después a los que están cerca de nosotros, y a veces llegan aún a aquellos que, si no están cerca, están relacionados con nosotros de una u otra manera, y las consecuencias de nuestras acciones van hasta allá. Es lamentable aquel día, porque dice que estos flecheros, ¿verdad?, del ejército filisteo alcanzaron a Saúl y le hirieron gravemente. También dice, mataron a sus 3 hijos. Y en esta agonía en la que Saúl se encuentra, porque está herido, le pide a su escudero, mátame, porque no quiero que estos hombres, dice, lo hizo con gemidos. Puedes imaginarte el cuadro de dolor en el que está Saúl. No quiero que ellos vengan y que me torturen. Y entonces dice que su escudero no se atrevió a hacerlo, y entonces Saúl, dice, se echó sobre su propia lanza. Ahora, hay un detalle interesante en todo esto. Vamos a revisar toda esta historia en solo unos minutos, pero si estuviéramos ahí en ese momento, y si pudiéramos estar en los pensamientos de Saúl en ese momento, yo creo que lo único que encontraríamos ahí sería una gran decepción por saber Saúl que está simplemente cosechando lo que sembró. Cuando Samuel viene a hablar con él de entre los muertos, le dijo, serás entregado en manos de los filisteos, tú y tus hijos morirán porque despreciaste al Señor cuando Él te envió en aquella misión, haciendo referencia al capítulo 15. Pero mira, lo que hace todavía más trágica esta historia es lo que sucede mientras Saúl se atraviesa con su lanza, con su espada. Dice el pasaje que el escudero vio que estaba muerto. La realidad es que no estaba muerto. Estaba agonizando, y en esa agonía es que un joven amalecita le encontró, y eso lo relata el capítulo 1 del segundo libro. Vamos para allá brevemente, solamente para tomar esto como referencia que está ligado a lo que estamos revisando acá. Fíjate lo que dice capítulo 1, verso 6. El hombre respondió, sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa, y ahí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó, ¿quién eres? Le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo la amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se lo he traído a usted, mi señor. Ya llegaremos al capítulo 1 del segundo libro y revisaremos algunos de estos detalles, pero vayamos a lo que compete en esta ocasión y cómo se relaciona con el capítulo 31. En esta agonía en la que Saúl está, se acerca este joven, pero dato curioso es que este joven es amalecita, y la situación que llevó a Saúl a este punto que te acabo de referir en el capítulo 15, cuando Dios le envía a destruir a los amalecitas por completo y Saúl desobedece a Dios, qué curioso que ahora es una amalecita el que le quita la vida cuando él está en agonía. Coincidencia no creo. Simplemente estás cosechando más, mucho más de aquello que has sembrado. No solamente muere Saúl, muere su escudero, mueren sus tropas, mueren sus hijos. Jonatán, este hombre
que al revisarlo una y otra vez a través de este libro vemos que era un joven con un corazón puro, con toda la capacidad de haber sido un gran rey. Corona que perdió por causa de su padre y ahora enfrenta la misma suerte que él, muriendo también de la misma manera ante los filisteos. Y luego el verso 7 también nos relata que aquellos habitantes de las ciudades más allá de Jezreel y más allá del Jordán tuvieron que huir cuando supieron de todas estas cosas, y también esas ciudades, ¿verdad?, fueron tomadas por los filisteos. Así que es pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida. Creo que queda más que claro el punto. Y esto es lo que nos debe a nosotros hacer frenarnos cuando estemos considerando sembrar malas semillas. Porque debemos recordar siempre, la cosecha será sobreabundante. En este caso para mal. Pero obviamente pues no podemos pasar al punto siguiente sin hacer esta observación que, aunque se entiende lógica, nos puede dar al menos un buen sabor de boca después de lo que estamos leyendo. Que también las buenas acciones, que también la siembra espiritual, que también la siembra que es positiva, que también la siembra de buenas semillas tiene un fruto sobreabundante. Pasamos al punto número 2, en el cual hablaremos del pilar número 1, es siembras lo que cosechas. Es prácticamente imposible que pongas en la tierra una semilla de naranjo y que de repente te salga un manzano o te salga un papayo. Cada semilla tiene su propia genética, tiene su propio ADN y va a reproducir lo que la semilla es. Es imposible que una persona siembre para la carne y coseche cosas espirituales o cosas buenas. Es imposible que una persona siembre cosas buenas y coseche cosas negativas, dañinas o perjudiciales para su vida. Es una ley, es un principio. Muchos de nosotros tenemos que analizar en qué punto de la vida nos encontramos, seas o no seas creyente. Porque obviamente, como te decía hace un momento, esta ley es universal y aplica para todos. Pero si hacemos un alto en nuestra vida y reflexionamos en cómo estamos hoy, en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, familiar, matrimonial, moral, relacional, en laboral, cada una de las áreas de nuestra vida, en todo lo que conforma nuestro ser, nuestra vida diaria, si después de hacer un análisis consideras que muchas de esas cosas están mal, que mucho de lo que estás viviendo no es lo que quisieras, que el plano, el proyecto de vida que hiciste hace tiempo en alguna relación, ya sea matrimonial, familiar, etcétera, o de amistades, no está siendo lo que debía o debiera ser, pues hay que detenerse y analizar qué semillas sembré, qué semillas he echado en este campo a lo largo de los años. Porque, según esta ley, lo que yo siembro es lo que cosecho. En Gálatas capítulo 6, en el verso 7, donde se menciona este primer pilar, dice, hey, no se engañen. Dios dice, no puede ser burlado. No hay manera de que a Dios le demos la vuelta en cuanto a sus leyes y principios. Dice, porque todo lo que el hombre siembra, esto también va a cosechar. Es imposible que podamos eludir esta ley de causa y efecto. Vamos a verla aquí en los versos siguientes, versos 8 al 10. Cosechas lo que siembras. Y dice así el verso 8. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Betzán. Qué momento de verdad tan gris y tan lamentable
en este libro, en esta historia. Porque vemos a un hombre que en un principio fue muy prometedor. Desde la perspectiva humana, era un hombre con todas las capacidades de poder haber triunfado, no solamente militarmente, triunfado como persona, haber trascendido como rey, haber sido el primero de una larga dinastía, como en su momento te lo referí, quien estaba de alguna manera determinado o designado por Dios para ser el primero de una larga lista de reyes, había sido Saúl. Jonatán, ¿verdad?, su sucesor, y así sucesivamente. Sin embargo, las acciones de Saúl, la siembra tan nefasta de Saúl, hizo que esto simplemente no fuera más allá. Y aquí termina la historia, pero la historia de Saúl termina con un acto de deshonra pública, de deshonra ante su propio pueblo y de deshonra ante los pueblos enemigos, aquellos de quien tanto Saúl se había ufanado de haber vencido y de haber prevalecido en contra de ellos. Hay muchas batallas que no están descritas en el libro de Samuel, pero que sí el mismo libro nos refiere que fueron las batallas de Saúl. Muchas de las victorias de Saúl, dice que donde quiera que Saúl iba, era vencedor. A todos los hombres, ¿verdad?, que él encontraba en su camino, los reclutaba para ser soldados. Hizo toda una maquinaria militar bien sincronizada, bien armonizada, y donde quiera que iba era vencedor. Sin embargo, mientras él adquiría, ¿verdad?, esta fama de ser un líder militar por excelencia, no dejaba de sembrar en su relación con Dios malas semillas, que aquí dieron su fruto. En el capítulo 2, en el verso 30, en la segunda mitad de este libro de Samuel, recordarás cuando Dios habló a un profeta acerca de Elí, le dijo: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Esas palabras son aplicables obviamente para todos y para cualquiera. Saúl las está experimentando en su propia carne. No tuvo una muerte honrosa, no tuvo una ceremonia fúnebre digna de un rey como lo tuvieron otros reyes posteriores de Israel. La muerte de Saúl y la forma en la que termina su reinado es por mucho una de las más lamentables. Imagínate, ante la llegada de los filisteos, al encontrar su cuerpo y el de sus hijos, le cortan la cabeza, símbolo, ¿verdad?, de que la autoridad le había sido quitada completamente. Pero no todo quedó ahí. Dice, le despojaron de su armadura, y esta armadura fue puesta en el templo pagano de los filisteos, y los cuerpos de Saúl y de sus hijos colgados en la muralla. ¿Para qué? Para que las aves de rapiña terminaran con ellos. Fue una muerte, un fin deshonroso por donde lo veas. Porque la naturaleza de cada semilla dará a luz en el resultado lo que la semilla es. Por eso decía hace un momento, imposible que sembremos buenas cosas y cosechemos cosas malas, y a la inversa también. Así que detente por un momento y considera qué es lo que quieres cosechar el día de mañana. Quizás hemos hecho lo mismo siempre y nos lamentamos de por qué los resultados siempre son iguales. Bueno, creo que es momento de hacer un alto también aquí en este punto y determinar a partir de hoy hacer buena siembra con la esperanza de que el día de mañana podamos disfrutar de una gran cosecha, pero de una gran cosecha buena, porque se derive de buenas semillas. Yo espero que te determines y que te decidas hacerlo así a partir de hoy. Vamos al punto número 3, y el punto número 3 es: cosechas luego de que siembras. Es imposible, yo sé que lo que te voy a decir pues es lógico, y por donde dices, pues es como que ni al caso que me lo recuerdes, ¿verdad? Porque todos lo entendemos así. Pero usemos eso que es tan obvio y tan natural en cuanto a la agricultura, que ahí pues fácilmente lo vamos a aceptar, pero cuando lo traemos a la experiencia, nos cuesta trabajo.
Y entonces, en la agricultura es que vas a sembrar y vas a esperar un tiempo para cosechar. No siembras hoy y cosechas mañana. Hay todo un proceso, a partir entre la siembra y la cosecha hay un proceso muy, a veces muy largo, de mucha paciencia, de mucha perseverancia. Eso lo vimos en Gálatas 6, pero en el verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Esto hablando de las buenas cosechas, pero también las malas cosechas. Todo es cuestión de tiempo. No supongas que las malas semillas que siembres hoy, pues no pasó nada. Como no recuerdo qué libro en el Antiguo Testamento, Dios se refiere a algunos que dicen, hemos hecho el mal y no pasó nada. Hicimos el bien y tampoco no pasó nada. Ahí es un asunto de ironía de parte de esa generación, que lo que está diciendo es, pues no es cierto que si haces algo mal, te va a ir mal, y que si haces algo bueno, pues te va a ir bien, porque no pasa nada. Bueno, Dios dice, sí pasa. A veces es cuestión de tiempo. ¿Recuerdas lo que los amalecitas hicieron allá con Moisés? Números, el libro de Números, relata lo que Dios dijo, destruiré a los amalecitas, y pasan cientos de años, y Dios cobra esa factura. Bueno, la trató de cobrar a través de Saúl precisamente en el capítulo 15. Lo que siembras hoy, bueno o malo, no esperes cosecharlo mañana, pero la cosecha va a llegar, tarde o temprano. Te decía, esa es una historia agridulce, porque el final da un giro positivo, y qué bueno que el libro termine así, aunque sea en estos últimos versos, y nos dé un buen sabor de boca, porque el punto número 3 o el pilar número 3 es cosechas luego de que siembras. Saúl sí hizo una buena siembra muchos años atrás. El reinado de Saúl duró más o menos 40 años. El primer año de su reinado, tuvo lugar una acción que todos recordamos. Allá, ¿te acuerdas? En el capítulo 11 de este primer libro de Samuel, los habitantes de Jabes de Galaad fueron asediados por Naas, príncipe de los amonitas. Cuando Naas se presenta con todo su ejército, pues los de Galaad saben que no pueden defenderse. Había sido ya una población diezmada por batallas anteriores. Y entonces Naas les dice, pues está bien, si se quieren rendir, acepto, ¿verdad?, su rendición con una condición, que yo le saque el ojo derecho a todos y cada uno de ustedes. Esto obviamente sería un acto, ¿verdad?, de deshonra para todo Israel y para los de Galaad particularmente, pero también porque les incapacitaría para la guerra por causa de no tener el ojo derecho y de que la mayoría de las personas somos diestras y con esa se usa la espada. Entonces en ese momento Naas inactivaría militarmente a todo ese pueblo. Los ancianos de Jabes enviaron este comunicado a Saúl. Saúl ni siquiera había sido presentado oficialmente como rey. Saúl dice que todavía estaba en el campo arando, había vuelto otra vez al asunto, ¿verdad?, de la ganadería con su padre. Pero cuando escuchó esta noticia, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, dice, y cortó un buey en pedazos y lo repartió por todo Israel, y dijo, así se hará con los bueyes, con las bestias de todo aquel que no salga a la guerra. Y entonces vino en aquella ocasión un fervor impresionante de solidaridad, de ayuda por los de Jabes de Galaad, y entonces Saúl se dirige hacia aquella ciudad con todo el nuevo ejército, pues este ejército que quizás no tendría ni siquiera un armamento sofisticado, pero que tenía toda la determinación de salir a pelear con su nuevo rey, y aquella batalla fue una victoria aplastante de parte de Saúl para con los amonitas. Tanto dice la escritura que huyeron y estaban huyeron tan despavoridos que no se encontraban a dos de ellos juntos, es decir, cada quien trató de salvar su vida como pudo. Esa acción por parte de Saúl le ganó un lugar de honra y de honor ante esta población que de alguna manera ya estaba condenada al fracaso y a la muerte. Pero la intervención de Saúl a favor de ellos
hizo que Saúl tuviera un lugar muy particular en los corazones de esta población. 40 años después, una siembra que uno pensaría, pues ya esa cosecha ya no se dio. Hay semillas que germinan muy pronto y que te dan un fruto muy pronto. Y hay otros frutos, hay otros árboles frutales que toman mucho tiempo. Pero el hecho de que tomen mucho tiempo no significa que no serán fructíferos. Vamos a la última sección, a este punto número 3, cosechas luego de que siembras, y vamos a leer los versos 11 al 13. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Honestamente, qué bonito fin dentro de un final trágico. Qué buen sabor nos puede dejar el llegar al final de este libro, porque la Escritura no solamente quiere advertirnos acerca de la mala siembra y por ende la mala cosecha. También nos dice, hey, si haces una buena siembra, vas a cosechar bien, porque es una ley, es un principio universal. Y todo lo que tú hagas hoy bien, vas a cosechar tarde o temprano, de forma abundante, para tu bien. En Eclesiastés capítulo 11, dice el verso 1, envía tu grano por los mares, y a su tiempo recibirás ganancias. Y el verso 6, siembra semilla por la mañana, y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. 40 años pasaron. Si esta primera historia del capítulo 11 de 1 Samuel no existiera, el libro de Samuel habría terminado con la ausencia de estos últimos versículos. Habría quedado ahí, y los cuerpos de Saúl y de sus hijos yacieron, ¿verdad?, colgados en la muralla de Bet-San, y tal vez se habría añadido, y ahí fueron comidos por las aves de rapiña. Qué triste y qué feo final habría sido ese. Pero ese es un acto impresionante de, no puedo decir de misericordia por parte de Dios, porque estamos hablando de estas leyes que son universales. Pero entonces sí se convierte en un acto de gratitud, en una cosecha, a pesar de que Saúl ya había muerto, en una cosecha de honor y de honra por las buenas acciones que Saúl tuvo al principio de su reinado. Y fueron bajados, porque dice que fueron estos valientes de Jabes, viajaron toda la noche y estuvieron desvelados, y cuando llegaron a la ciudad dice que eran los valientes guerreros. Tal vez hubo alguna oposición, no lo sabemos porque el pasaje ya no entra en esos detalles, pero ellos iban destinados y determinados a bajar los cuerpos de la muralla y a darles una honrosa sepultura, y trasladaron sus cuerpos hasta Jabes nuevamente en un viaje largo. Les incineraron de manera respetuosa y sus huesos, dice, fueron sepultados debajo de un tamarisco. Es la manera en la que la Escritura cierra este episodio oscuro, con un rayo de esperanza. Esperanza para nosotros, para que consideremos que aquello que sembremos el día de hoy, si nos determinamos a sembrar buenas cosas, buenas semillas, tengamos la esperanza de que los años por venir sean diferentes. La cosecha, como te decía, toma su tiempo. Si tú eres consciente de que has sembrado cosas malas en el pasado y que hoy simplemente estás cosechando el fruto de aquellas acciones, pues quizás la depuración y quizás el terminar toda esa mala cosecha todavía tome un tiempo más. No supongas que las cosas cambian de la noche a la mañana. Pero el hacer una nueva siembra
en ese campo que ya está desocupado, donde ya cosechaste mal, pero ahora es un terreno listo para recibir nuevas semillas. Si tú pones en ese campo, en esos terrenos que vas a ir cada vez acrecentando, pones una buena siembra, imagínate lo que puede suceder en 1, en 2, en 10, en 20 años. Lo malo es que, como te decía, y con esto ya voy a cerrar, suponemos que estos principios de la agricultura no son del todo aplicables a la vida espiritual, pero sí lo son. Así que yo te animo a que pienses esto. ¿Qué es lo que quieres de ti en los próximos 10, 20 o 30 años? ¿Qué es lo que quieres que sea todas aquellas áreas de tu vida en las que hoy consideras que has fracasado? Bueno, pues no pierdas el tiempo. Hoy es el día de hacer una buena siembra. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas 35 lecciones. Yo espero que cada una de ellas haya aportado algo a tu vida, que cada una de estas 35 lecciones hayan sido 35 semillas que generen en ti un fruto abundante de vida y de paz. Nos vemos en nuestro próximo libro. Bendiciones.